¿Qué tal, madnecitos? Buenas tardes, días o noches. Bienvenidos a un nuevo WM Podcast, en el cual vamos a estar hablando de un tema bastante recurrente, hacer algo distinto. Y es, básicamente, continuar con la historia en la que me embarco como músico hasta la actualidad. Y les mencioné en un podcast anterior, en uno de los anteriores, que el peor enemigo el peor enemigo o quien peor se encarga básicamente de permitir que nuestros sueños avancen y anhelos avancen es el orgullo. Así que de eso vamos a hablar en el día de hoy. Corre intro. Como ustedes saben, madnecitos, en el podcast que hicimos con mi mamá, ella contó una parte de la historia de la familia y de mi historia claramente, en donde gracias a mi hermano mayor básicamente fui forjado, de alguna manera decirlo, como un músico, ¿no? Y me gustaba mucho la música, básicamente. Pero fue, si no hasta años después, que yo tuve un encuentro, que se le dice, con papá. Y es básicamente una instancia por la que todo cristiano pasa. No es que uno, porque nacer cristiano, tiene un encuentro con Dios de una, sino no es hasta que crece que uno decide seguir ese camino o no. Yo estoy muy contento de haber tomado la decisión de seguir por ese camino. Y bueno, Dios tuvo que tratar conmigo como padre, corregirme también, mis padres también, ¿no? Pero tuve un trato especial porque de alguna manera eso de ser músico inició, básicamente como comentábamos en aquel podcast, en una reunión de damas en la que yo estaba, que fui a acompañar a mi mamá, y resultó que empecé a tocar en esa iglesia. Y bueno, hubo un momento en el que nos tuvimos que cambiar. Fue una decisión avalada por Dios, por supuesto. Entonces bueno, ya en la otra iglesia como que al tiempo tomé la decisión de bautizarme. Entre paréntesis les digo que, bueno, hago paréntesis. Para bautizarse no necesariamente tenés que ser bebé. Se supone que si te bautizás es porque es por decisión propia, no, un bebé no tiene la conciencia para bautizarse. Y bueno, yo no fui a una iglesia católica, ni mucho menos, siempre fui cristiano, evangélico siempre, pero siempre tuve eso en claro y tenía razón, porque no tiene sentido bautizar a un bebé siendo que no tienen conciencia para decidir. ¿Está bien? No vengo acá a decir que el catolicismo está mal, ¿ok? Yo respeto, pero no comparto, que es muy distinto, ¿ok? Y bueno, siempre con respeto y con amor, los amo igual. Y básicamente tuve eso en claro. Y bueno, a la edad de 11 años, si no me equivoco, me bauticé. Y fue un 24 de junio, o sea, este año 2020 se van a hacer 8 años desde que me bauticé. Y bueno, ahí empezó básicamente mi servicio a Dios como tal. Y fue una linda etapa. Sin embargo, con el tiempo iba a las reuniones, ¿no? Me pusieron como baterista y todo bien al inicio, pero como que el orgullo como que empezaba a aparecer, ¿no? Como que empezaba a hacerme el pillo, ¿no? Bueno, un gurí de 11 años, creo yo que cualquiera dice, pero eras un niño. Pero yo ya tenía bastante conciencia para esa edad, o sea, no está justificado, o sea. Pero bueno, alguien me iba a tener que corregir tarde o temprano, porque ese comportamiento no está bien. O sea, yo faltaba a las reuniones muchas veces. Yo era el baterista, o sea, no es que había un reemplazo de 10 bateristas, no. Yo tenía que estar ahí. Y había reuniones en las que yo no iba, o sea, iba cuando me antojaba. Y aparte, no solo eso, sino que cuando iba, después de haber faltado varias reuniones, y veía que alguien más estaba ocupando mi lugar, yo me enojaba. O sea, ahora digo, es una tontería,
Pero en aquel entonces era normal para mí, ¿entendés? O sea, yo por un lado no me daba cuenta, pero el otro no me importaba, ¿entendés? Y así, de alguna manera, obtuve el orgullo en nuestras vidas. Y ustedes saben que no está bien. Si alguien me viene a decir que está orgulloso de actuar así, pues miente, porque uno se siente mal muchas veces. Muchas veces no actuamos antes que pensar, ¿entendés? Y cuando cometemos el error, cuando metemos la pata y nos damos cuenta de las personas que perdemos a causa del orgullo, de los amigos, de la familia. Siempre hay una frase que está de moda y es: nunca valoramos algo hasta que lo perdemos. Y es muy cierto. No valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos o alguien nos lo quita, ¿entendés? Y bueno, estuve básicamente 2 años así. Hasta que llegó un punto en que uno de mis hermanos, que estaba básicamente liderando esa parte, ¿no? No era una iglesia como tal, era como un llamado anexo, que es como otra sede, otro local del mismo ministerio o de la misma iglesia como tal. Y estaba en un barrio lejano al mío, o sea, bruto viaje para ir. ¿Cómo es? Y estaba mi hermano liderando y ya me conocía bastante bien. Y notaba como esa actitud que yo tenía. Entonces, básicamente me ha llamado la atención varias veces. Por cosas que he dicho, por cosas que he hecho, actitudes. Literalmente tenía la batería como mirando derecho al público y como que me distraía demasiado. No me acuerdo muy bien por qué, pero supongo que tendría algo que ver también. Entonces me pusieron como de lateral, ¿entendés? Después como que me hacía todo el pillo con las expresiones, digamos, o sea, como que, wow, mírenme, ¿entendés? Y eso estaba re feo, o sea, hoy en día lo pienso y claro, digo, no me da ni a palo, o sea, me daría vergüenza ajena volver a verme así, pero en aquel tiempo era normal para mí, ¿entendés? Y agradezco que Dios haya puesto en mi camino a personas que me corrijan y sobre todo que haya sido alguien de mi familia. Porque de ser alguien desconocido, probablemente no le hubiera hecho caso. Entonces, bueno. ¿Cómo sigue la historia? Tenía esa actitud básicamente muy fea, por cierto. Espero que nadie, por favor, que nadie se vuelva orgulloso, porque debe ser de las peores cosas que te puede pasar, volverte orgulloso. Mucha gente lidia con eso. Y bueno, básicamente la humildad fue lo que más trató Dios en mi vida y lo que hoy en día puedo decir que me manejo bajo humildad, respetando, siempre tratando de aprender cosas nuevas, siempre tratando de escuchar a la otra persona y demás. Pero bueno, ¿cómo terminó todo esto? Me acuerdo clarito, en agosto de 2014, ¿no? ¿Qué pasa? Hubo un momento en el que mi hermano me dijo: mira, vos faltás otra vez y no tocas más. Y yo, en vez de reflexionar, ¿no? En vez de pararme a pensar, porque es cierto, nosotros tenemos que pensar, ¿no? No solo actuar, lo importante que es pensar. Me dijo que estaba en lo cierto, o sea, vos faltás otra reunión más y no tocas más, toco yo. Ok, yo, con esa mentalidad que tenía, de inmaduro porque era así, me enojé y falté, como diciendo, ¡ja! Después se te va a pasar y me vas a dejar tocar igual. Y no, estaba en lo cierto. Falté a la reunión siguiente y la otra fui de vuelta y él estaba tocando. Entonces yo dije, ¿sabes qué? No voy más, o sea, no tiene lógica. Y bueno, literal fueron meses que no fui, ¿entendés? Y un día, de la nada, mi propio hermano que me había dicho eso, me dice, che, ¿me acompañás al anexo? Y yo por algún motivo dije sí. Entonces fuimos y él formó básicamente una banda conmigo y otros chicos más. Y fue en agosto de 2014. Ahí comenzó mi trato. No solo eso, sino que mi verdadero encuentro con Dios. Y empezó mi trato personal. Ese trato fuerte, digamos, donde empezó a pinchar mi corazón y a cambiar mi mentalidad.
a sustituir de a poco el orgullo por la humildad. Y eso terminó. La última vez que yo me comporté así fue durante un ensayo, básicamente, que estaba varios de los chicos y estaba la mamá de uno de los chicos escuchando mientras ensayábamos. No me acuerdo si era antes de una reunión o era solo un ensayo. Terminamos de tocar una canción y a mí se me ocurre decir, vamos a ponerle un nombre a la mamá de uno de los chicos. Le vamos a poner Elmira. Y Elmira, ¿qué te pareció? Le da del 1 al 10 cuando le das. Y ella dice 12, porque acá las calificaciones, claro, se pone hasta 12. Entonces ella dijo como un número más alto, pero random, así, aleatorio, dijo 12. Y yo dije 100. O sea, y después dije, bueno, está bueno porque en Sonora tengo 12, no sé qué más, o una cosa así, dije, pero bueno, eso no es lo importante. Y me quedan mirando todos, y como diciendo, ¿y a qué viene el caso de que vos comente de repente que le pidas el puntaje a la otra persona y encima que comente que pasaste con 12 educación sonora, que es la educación de musical, una asignatura del liceo? O sea, ¿a qué viene? ¿A qué viene que vos le pidas puntaje a la otra persona de cómo salió el ensayo? No tiene sentido y aparte queda feo. Entonces bueno, salimos para afuera todos, los miembros de la banda, y él me confrontó con eso delante de ellos. Y fue la última vez. Después simplemente me quedaba callado, escuchaba cómo hablaban los demás y empecé a imitarlos. Me imagino los dolores de cabeza que habrá pasado mi hermano con esto. Y si vos me estás escuchando, se llama Néstor, gracias, porque gracias a eso básicamente puedo aprender a vivir la humildad, no solo a saber que existe, sino a vivirla en carne propia. Gracias, posta. Gracias a mi hermano, y que Dios lo usó verdaderamente, porque le dio los dolores de cabeza a mi hermano. Yo le di esos dolores de cabeza. Y sin embargo aprendí la lección. Y desde ese momento que tuve ese trato personal y dije, Señor Dios, desde ahora más voy a actuar con humildad, con sencillez de corazón. Y la propia palabra dice que debemos ser sencillos como paloma. Ir al grano, pensar en los demás. Y yo me podía pensar, ¿por qué sencillo como paloma? Entonces la revelación llegó a mí. Sencillo porque las palomas, básicamente, la sencillez de ellas es que ellas no piensan, ¿no?, en ellas mismas, piensan en sus críos para llevarles el alimento en su pico y alimentarlas. Ellas no piensan en sí mismas, ellas van al grano, o sea, buscan la comida y la llevan a sus críos, no les importa si ellas no comen. He ahí la sencillez de corazón que debemos de tener nosotros. Pero también ser astutos y no dejar que el orgullo nos pudra la mente, nuestra reputación, y no dejar que nos invada nuestra vida. Así que eso les aconsejo, manecitos, chiquilines, que no dejen que el orgullo entre a su corazón. Y si estás pasando o lidiando con eso, acércate a Dios, contale, mira, estoy siendo orgulloso, por favor quítame esto. Y no solo decirle quítame, sino comenzá a ejercer cambio. Deja de hablar tanto de vos y enfócate en hablar de las otras personas, no a modo de murmuración, sino ayudándolas, ¿entendés? Escuchándolas más que nada. Muchas veces necesitamos no solo pensar lo que vamos a decir, hacer, comentar, sino muchas veces debemos aprender a callar para escuchar al otro. ¿Sabes cómo se llama eso? Ponerse en el lugar del otro. ¿Y sabes cómo se le llama eso? Empatía. Ahora, en estos tiempos en los que vivimos, es más importante escuchar a la otra persona y hablar menos de nosotros.
Así que esa es la lección que les dejo para el día de hoy, manecitos, de que seamos menos orgullosos, que pensemos menos en nosotros y que simplemente nuestra vida esté a disposición de los demás. Quizá tenés un talento y sos muy bueno en ello, pero no dejes que el orgullo te carcoma la mente y el corazón. No dejes que las voces en tu cabeza, en tu pensamiento, te manipulen para que vos te creas más que los demás. Tampoco te creas menos. Simplemente estate dispuesto a aprender. Porque eso es la humildad. La humildad no es siempre ser pobre. Hay ricos que son humildes, hay pobres que son orgullosos. La humildad se trata de estar dispuesto a aprender. Seamos humildes, y más en este tiempo, aprendiendo a escuchar, a pensar antes de actuar o hablar, y sobre todo, ser sencillos, como Paloma. Así que bueno, manecitos, espero que les haya gustado este WM Podcast del día de hoy. Ya saben dónde encontrarme, tanto en Twitter, Instagram o YouTube, @willmadness_. Y nos vemos en el próximo podcast. Los quiero mucho y chao.